Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Interrumpir voluntariamente un embarazo es un delito en Ecuador. Tanto la persona que aborta como la que la ayuda a abortar pueden ser privadas de su libertad por hasta 2 y 3 años respectivamente, según el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en Ecuador 61.320 personas abortan al año, es decir, 168 cada día, 7 a cada hora. El 19 de marzo de 2024 fue lanzado en Ecuador el Movimiento Nacional Justa Libertad ante la Corte Constitucional, pidiendo la eliminación del delito de aborto del Código Orgánico Penal de Ecuador. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Mayra Tirira, vocera del Movimiento Justa Libertad. Hola Mayra, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. Mailén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por toda la conexión que hay que hacer para hablar aquí a la distancia un ratito de temas que nos interesan tanto en toda Latinoamérica y que por suerte hemos podido ir abordando en todos los países, ¿no? Contanos en principio, ¿qué es el Movimiento Nacional Justa Libertad? Efectivamente, ¿no? Somos un movimiento conformado por una serie de organizaciones a nivel del Ecuador, que lo que buscamos es quitar básicamente el delito del aborto consentido del Código Integral Penal, ¿no? Buscamos la despenalización del aborto como un delito aquí en el país, evitar que se siga tratando dentro del ámbito penal un tema de salud pública como es el tema del aborto. Decíamos recién que se cumplió un año desde que se presentaron ante la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que implica efectivamente esta demanda? Es decir, ¿qué tratamiento, qué tan rápido es el tratamiento que se le puede dar también desde la Corte, ¿no? Como conocer un poco en detalle sobre el procedimiento, si se quiere. Bueno, realmente la criminalización del aborto aquí en el Ecuador es un verdadero problema, ¿no? Sabemos que son más de 400 mujeres que han sido procesadas por el delito de aborto. Mira, justamente esta semana yo soy abogada y tuve la oportunidad de defender a una joven de 18 años de un sector muy popular y muy empobrecido de aquí de la capital, que nuevamente estaba siendo procesada por el delito de aborto, ¿no? Esta es una realidad bastante frecuente y lamentable en el país. Entonces es así que nosotras hemos presentado esta demanda que lo que busca en primer lugar es evidenciar, ¿no?, que quienes terminan en el sistema penal normalmente son las mujeres jóvenes, pobres, pertenecientes a grupos tradicionalmente excluidos, ¿no?, como mujeres indígenas, mujeres afro, son ellas las que terminan en el sistema penal. Entonces, por eso ha sido una demanda urgente. Además, nosotras, y como se conoce lamentablemente a nivel de la región, es que el sistema carcelario en Ecuador está atravesando una crisis profunda, ¿no? Justamente hace 2 años tuvimos cerca de masacres carcelarias donde ni siquiera el Estado ha podido intervenir y no nos parece para nada proporcional ni justo, como justamente dice la causa, ¿no?, de causa justa, que las mujeres terminen en el sistema penitenciario, aún más en estos contextos cada vez más vulnerables, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros hemos presentado esta demanda. Normalmente estas demandas, lo que sucede es que se tramitan de acuerdo a un orden cronológico, ¿no? Todavía el orden cronológico de las causas que se están tramitando en este momento bordean el año 2021. Ahora, siempre existe una posibilidad por parte de la Corte Constitucional cuando se analiza que las causas son graves, ¿no?, y que efectivamente podría generar un estado masivo de vulneraciones a derechos humanos. Es por eso que podrían hacer un salto cronológico, ¿no? Es justamente lo que nosotros hemos estado insistiendo a la Corte Constitucional, que existe este salto cronológico y que por la gravedad que implica la criminalización del aborto en las mujeres pueda adelantarse el trámite de esta causa, ¿no?
Esto lo hemos pedido ya en más de 5 ocasiones, no solamente nosotras, sino otras organizaciones también. Entonces hemos estado insistiendo en el tema del salto cronológico. Hace poco, justamente este mes, se ha vuelto a conformar nuevamente la Corte Constitucional porque existe un recambio de jueces cada 3 años, ¿no? Entonces, justamente hace más o menos un mes es que ya se eligieron a los nuevos jueces y se ha conformado nuevamente la Corte Constitucional, así que esperamos que en esta nueva conformación le den la prioridad que se requiere esta causa y que pueda salir lo antes posible. Claro. ¿Hay en el país antecedentes de este tipo de demandas exigiendo la despenalización del aborto o en el caso de la que ustedes presentaron es la vanguardia, si se quiere? Uh-huh. Bueno, nosotras venimos ya en una lucha histórica, ¿no? De buscar la despenalización del aborto. En primer lugar, lo que se buscó fue un tema de la despenalización por causales, ¿no? Nosotras en el país tenemos la causal vida, la causal salud y la causal violación. La causal violación fue una causal que se empezó a litigar ya hace varios años, ¿no? Fue la primera causal que ya la tuvimos a partir del año 2022, que fue a partir de una decisión también de la Corte Constitucional, ¿no? Donde se pudo despenalizar el aborto, al menos en la causal violación. Entonces, digamos que ya venimos con esta historia un poco de pedirle a la Corte la despenalización del aborto. Ahora, nosotros justamente con la causa de causa justa hemos presentado ya esta demanda para la despenalización total del aborto. No somos la única organización ni coalición que lo ha presentado. También existen que se han sumado ya a esta causa de justa libertad, se han sumado otras demandas igual de parte del movimiento de mujeres aquí del país, se ha ido sumando a esta causa inicial que fue la de justa libertad. Claro, entiendo. En lugar de ser varias causas que piden, digamos, lo mismo, otras organizaciones se han sumado a la que ustedes presentaron, básicamente. O sea, han presentado otras, pero como procesalmente lo que funciona es que como ya hay una sobre una causa, se van a ir acumulando. Entonces, finalmente la Corte lo que va a hacer es va sumando de alguna manera esta misma causa para que se resuelva. Claro, perfecto. ¿Y qué penas son las que implica hoy la penalización del aborto y por qué ustedes sostienen que es inefectivo continuar penalizando el aborto en Ecuador? Sí, justamente, ¿no? Las penas que se imponen son de 6 meses a 2 años y es completamente inefectivo porque, claro, no es que el sistema penal disuada a las mujeres de elegir, ¿no? Y tomar sus propias decisiones frente a su cuerpo. Entonces, lo que hace más bien es exponerlas a situaciones mucho más graves, ¿no? Como el tema de abortos más inseguros. Por ejemplo, el costo que también puede implicar el acceso a los medicamentos aquí en el país, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de morbilidad, mortalidad materna, ¿no? Derivados un poco de la criminalización del aborto y sobre todo la desconfianza en el sistema médico, ¿no? Justamente te comentaba hace un momento que esta semana tuve la oportunidad de defender a una joven en un proceso de criminalización. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se las criminaliza en el hospital, ¿no? No se les atiende de forma oportuna y sobre todo existe ya una desconfianza en el sistema médico, ¿no? Entonces, de esta joven, ¿no? Que asiste con un aborto en curso, lo que va a tener para su vida siempre va a ser una desconfianza en el sistema de salud y para todas las causas de salud que ella pueda tener, lo que implica una grave vulneración a sus derechos, ¿no? Como va a ser el derecho a la salud, el derecho a la confidencialidad, entre otros, ¿no? Entonces, la criminalización del aborto es completamente inefectiva, es desproporcionada y evidentemente no va al fin legítimo, entre comillas, que se pretende proteger, que va a ser la posible vida del nascituro, ¿no? Porque como efectivamente se menciona, es la posible, ¿no? No es una vida en sí misma la que estamos protegiendo, lo que protegemos es a la mujer embarazada y para eso existe una serie de mecanismos legales, de política pública, de salud, para hacer esta protección adecuada, ¿no? Entonces, la criminalización del aborto lo único que hace es poner en más riesgo a las mujeres y a las niñas. Sin dudas. Desde el Movimiento Nacional Justa Libertad, lanzaron la iniciativa de 168 cartas por el aborto para la Corte Constitucional. ¿En qué consiste y qué implica? Bueno, la verdad es que estas 168 cartas ha sido una iniciativa ciudadana, ¿no? Sí nace desde el movimiento, pero es una iniciativa también de las mujeres que lo que hacen es decirle a la Corte, mire, la verdad es que las mujeres abortamos y estas han sido las situaciones en las cuales hemos abortado, ¿no? Y queremos que esta situación cambie,
¿no? Es decirle a la Corte, esto es urgente, ¿no? Ha pasado un año, nosotras hemos abortado, no lo vamos a dejar de hacer, pero estas han sido las consecuencias de hacerlo en un marco en el cual sigue siendo criminalizado, ¿no? No queremos que esto siga pasando y queremos que, sobre todo las niñas, los adolescentes que están viviendo en este momento circunstancias angustiantes como puede ser tener un embarazo no deseado, no continúen en esta misma situación. Claro. Mencionabas antes también, Mayra, el tema de la recomposición que tuvo la Corte Constitucional. ¿Hay ahí alguna expectativa, alguna esperanza, si se quiere decir de alguna forma, en esta nueva composición con el tratamiento de la demanda que ustedes presentaron, o ven también que puede llegar a estar difícil? Uh-huh. Bueno, Ecuador es un país altamente conservador. Creo que esas son una de las principales dificultades que tenemos frente a la causa, ¿no? Creo que no suma para nada también el contexto internacional que se ha vuelto bastante conservador y bastante represivo frente a los derechos de las mujeres y en particular los derechos sexuales y reproductivos. Creo que eso no marca un buen escenario. Sin embargo, de la nueva composición de la Corte, tenemos entendido que sigue siendo una Corte mitad más o menos, ¿no? Pero queremos pensar que es una Corte sobre todo progresista frente a los derechos humanos de las personas y los derechos humanos de las mujeres. Uh-huh. Salimos de una conformación de la Corte más o menos igual, ¿no? Los jueces que salieron 2 jueces evidentemente conservadores, ¿no? Y ahora han ingresado nuevos 3 jueces, de los cuales sus posturas en algunos casos son más progresistas y en otros son más conservadores. Entonces todavía no han resuelto muchas causas en esta nueva conformación. Esperamos que tomen nuevamente la causa de justa libertad y que podamos lograr, ojalá en este año ya, la despenalización del aborto. En ese sentido, se plantea un balotaje para dentro de algunas semanas también en Ecuador. ¿Ahí qué expectativas son las que tienen al respecto o también es nuevamente ver el momento a momento? Sí, creería que habría que mirar un poco la coyuntura política ya en el momento que se ganen las elecciones, pero tampoco el contexto es alentador, ¿no? Ambos candidatos se han manifestado antiderechos, ¿no? Hace poco firmaron una carta para grupos de antiderechos, protegiendo a la niñez, protegiendo, entre comillas, a la familia y con un poco este discurso más conservador. Y ambos candidatos han firmado como esta carta de intención de estos grupos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos hasta el momento. También creemos que, como te comentaba hace un momento, el escenario internacional tampoco es favorable. Entonces, creería que más bien eso nos pone en desafíos mucho más grandes de buscar la despenalización también de una forma más social. Uh-huh. Una última pregunta, Mayra, y te agradecemos muchísimo por tu tiempo con nosotras. Es ¿cómo sigue ahora la demanda, el camino que tiene que seguir la demanda? O sea, ¿qué planes se dan para las próximas semanas en esto de acompañar esta demanda presentada? Bueno, lo que tenemos que hacer, el camino, nosotras como movimiento estamos a nivel nacional, entonces seguiremos haciendo como nuestras acciones, las presiones necesarias dentro de todos los territorios del país, ¿no? Buscando también esta despenalización social del aborto. Seguiremos presentándole a la Corte Nacional, a la Corte Constitucional y a esta nueva conformación, nuevos elementos que le hagan motivarse a la Corte para hacer este salto cronológico, ¿no? Y poder tramitar la causa lo antes posible. Creo que tenemos sobre todo una estrategia más de presión social para buscar la despenalización finalmente del aborto, ¿no? Muchas gracias, Mayra, por estos minutos con nosotras. Seguiremos seguramente en comunicación para ver cómo sigue avanzando la causa. Listo, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por estar acá estos minutos con nosotras. Pasó así entonces Mayra Tirira, vocera del movimiento Justa Libertad. Ella es además abogada, tiene un máster en Sociología Jurídica, en Derecho Constitucional, en Derecho Penal Internacional. Hablamos del pedido de despenalización del aborto